Los gobiernos y ortodoxias han tenido razón en considerar peligrosos a los libros. Son peligrosos no porque hablen de sexo o de esos temas que más bien son saludables para sacudir mojigaterías y darle al cuerpo su papel protagónico en nuestra existencia. Son peligrosos, han sido peligrosos, porque a través de ellos se han propagado las corrientes de pensamiento, las visiones y nociones que han cambiado nuestro mundo. La noción aristotélica del mundo, la revolución científica que cambió la noción aristotélica del mundo, la ilustración, el capitalismo, el comunismo, el feminismo, la teoría de las revoluciones. Todo este fervor intelectual que ha volteado las creencias, que ha cuestionado cómo vivíamos y sigue cuestionando cómo vivimos, ha podido diseminarse a través de la palabra, esa palabra que viajaba antes a lomo de página y que ahora se disemina por bytes, por impulsos eléctricos. Desde nuestro punto de mira en el tiempo, algunas de estas ideas ya son lugares comunes, conceptos aceptados, pero cuando irrumpieron en el tapiz de la historia, reformulando o desafiando la manera de pensar acuñada por la costumbre y la tradición, sus autores y sus propagadores tuvieron que vérselas, a veces con la censura, a veces con el escándalo, a veces con la misma muerte. Es importante hacer historia de los libros prohibidos para refrescarnos la memoria, para que, mirando hacia atrás, nos demos cuenta de que cuando nos enfrentamos a restricciones y obstáculos, no estamos viviendo esta historia por primera vez. Ni prohibiciones ni restricciones impidieron que las ideas de Copérnico, Galileo, Voltaire, Kant, Karl Marx se propagaran. Cuando nos lo proponemos, los seres humanos tenemos más ingenio que los aparatos colectivos que nos quieren vender la bendición de una sola verdad, prístina e impoluta. El peligro no reside en las restricciones y prohibiciones. El peligro reside dentro de nosotros mismos. Reside en darle a esas prohibiciones o restricciones el poder de hacernos prescindir de lo que pensamos, de dejarnos llevar por la corriente, de hacernos negar el valor, el respeto que le debemos a nuestro propio intelecto, a nuestro derecho a pensar diferente. Salvaguardar ese derecho a pensar diferente y a sentirnos seguros cuando disentimos es la esencia de la libertad de expresión.